Hola, buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por conectarse. Y muchísimas gracias, Luis, del equipo de Doppler, por estar aquí y tomarte el tiempo. Te cedemos la palabra para dar inicio al webinar de, de email marketing, que puedas empezar a dar pues obviamente todo el contenido de este tema que es muy importante, sobre todo en el comercio electrónico y en las áreas digitales. Les pedimos a todos, porfa, que descarguen cualquier duda en la sección de preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación, Luis se tomará un tiempo para poder responder a sus dudas y preguntas. Y cualquier cosa, de todas maneras, aquí estamos nosotros del equipo de la AMBO para también cualquier duda que vaya surgiendo, poderlas ir atendiendo. Muchas gracias, Luis, y te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a la AMBO por invitarnos. Y vamos arrancando con esta charla que un poquito la idea es cómo poder involucrar el email marketing de una manera estratégica en el e-commerce, vamos a llamarlo así. Me presento rápidamente. Un segundo. Bueno, soy Luis Montaño, como comentaron, soy Country Manager de México en Doppler Email Marketing, Doppler Email Automation and Data Marketing. Rápidamente ocupo 2, 3 minutitos para comentarles de Doppler. Somos una herramienta de email marketing. En un principio tenemos alrededor de 14 años en el mercado. 12 años acá en México, y somos una empresa que estamos a lo largo de toda Latinoamérica brindando una solución para hacer email marketing. Y hemos evolucionado desde esos 14 años hacia no nada más el email marketing, sino también en la parte de automation, email automation y data marketing. Ahorita vamos a explicar un poquito todo esto en esta presentación. ¿Ok? Ya para arrancar, vamos arrancando con este slide que es, y hablamos de que tenemos un nuevo consumidor. Tenemos un nuevo consumidor al que tenemos que enfrentar. Hay una estadística fuertísima que el 83% de las personas solamente sale a hacer algo esencial, y esto que ha llevado que es más tiempo la gente está conectada. Tenemos nuevos compradores digitales, es decir, había gente que alguna vez había comprado en Internet, pero ahora hay gente que por primera vez ha hecho alguna compra en algún medio digital por Internet. Entonces, eso es muy importante, y este nuevo consumidor tenemos que adaptarnos y a que esta gente se enganche y siga comprando ahora que vamos a empezar ya a salir a la calle, que va a volver la normalidad o la famosa nueva normalidad. También la gente ha adoptado los servicios financieros en línea, y hablamos un poquito más de los métodos de pago, algo por lo que no crecía de la manera en la que nosotros queríamos los que trabajamos en el ambiente de Internet. No crecía por un miedo a las personas por hacer los pagos a través de las plataformas. Estos servicios financieros online ahora son más seguros, y la gente se ha dado cuenta que son seguros. Entonces, algunas de las instituciones financieras han sacado su tarjeta digital, que no es nada más que tener un número alterno a tu tarjeta de crédito convencional, pero que tiene un CBV, el numerito que siempre nos piden para comprar, de 3 dígitos o 4 dígitos en algunas otras, que es dinámico. Es decir, que va cambiando cada 3, cada 4 minutos, y esto hace que las transacciones sean todavía más seguras. Entonces, eso también ha hecho que la gente adopte este tipo de pagos y lo haga más seguro, y confíe también en que estos medios son seguros y que no se van a clonar las tarjetas, etc. Y las nuevas compras de productos y servicios son acorde a un nuevo estilo de vida. ¿Cuántas veces o cuántas personas que antes no habían intentado, por ejemplo, comprar el súper o inclusive pedir comida a través de las aplicaciones? Probablemente lo hacían a través del teléfono, pero a través ahora de las aplicaciones es un nuevo estilo de vida que el consumidor como tal está adoptando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir adecuando a esta nueva normalidad. A esta nueva normalidad, ¿de qué manera? Bueno, tenemos que consolidar nuestro canal online.
y obviamente utilizar los marketplaces, incluidos el marketplace, o si, en nuestros sitios también reforzar este canal. Es decir, que si no teníamos una aplicación o un carrito de compras bien armado, si no teníamos un método de pago implementado, la parte de logística es la que hemos visto que ahora se ha visto un poco rebasada justamente por este desbordamiento de las compras, pero también es escoger y ver perfectamente que esta parte de logística también esté bien armada. ¿Para qué? Para poder dar un buen nivel de servicio, para poder hacer que cuando, como les decía, cuando regresemos a esta nueva normalidad, la gente se enganche y continúe haciendo estas compras a través de en línea. Una apreciación muy personal es que yo sí había comprado, obviamente, en estos últimos años, llevo tiempo comprando en Internet, pero nunca en estos últimos, que llevamos ya 3 meses, abril, mayo, junio, estos últimos 3 meses, había comprado tanto como lo había hecho en los últimos 2 años, digamos, en Internet. Es decir, que muchas cosas que antes las salíamos al centro comercial a comprarlas, ahora las estamos comprando. ¿Y cuál es la idea? Es que continuemos haciendo estas compras a través de Internet. Obviamente vamos a ir a los centros comerciales, obviamente vamos a salir a los restaurantes, pero si hacemos un buen trabajo de refuerzo del canal online, lo que va a suceder es que las personas van a seguir comprando a través de Internet. Entonces, eso es un reto que tenemos que ver ahora en este cambio. Y obviamente la redefinición de estos canales digitales y crear las comunidades alrededor de nuestra marca. Es decir, no solamente van a ser campañas de venta o promocionales como tal, sino también de generar buenos contenidos, de hacer que la gente se enganche y llevarlos a través de este funnel. Vamos a platicar un poquito de eso, pero vamos al tema del email marketing como tal. ¿Qué es el email marketing como tal? El email marketing tiene mucho tiempo que existe, pero realmente, ¿qué es el email? Entonces, vamos a decir que son mensajes atractivos, oportunos y pertinentes a un destinatario específico a través de un canal de email, tal cual. Yo como lo veo y lo digo desde hace mucho tiempo, es la evolución del marketing directo, ¿no? Del famoso encarte que venía en los estados de cuenta de los bancos, en las revistas, que se ponía un flyer, que será el directo. Ahora lo hacemos de una manera digital, ¿no? Y lo hacemos ya desde hace más de 10 años que tiene esto. ¿Cuál es la gran diferencia en hacer email marketing y hacer un envío de correo electrónico masivo, vamos a decirlo así? Y esa gran diferencia está justamente en la estrategia. ¿Cuál es, ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una estrategia, pero no tenemos que inventar una estrategia nueva, sino toda la estrategia que seguramente ya tenemos definida de marketing en general, offline, de marketing en general, online, llevarla hacia el canal de email. Y esto es adaptarla también, porque no es nada más, si tengo un flyer, convertirlo, y déjenme ser así de simple, en un JPG y llevarlo a ese archivo y ese archivo enviarlo por una campaña masiva de correo electrónico, sino que también tenemos que adaptar los contenidos, tenemos que adaptar la forma de generar ese contenido en un HTML, en un diseño un poco diferente. ¿Para qué? Para que llegue este correo. Perdón. Para que llegue y entonces tengamos mucho mejores conversiones. Entonces, es la estrategia llevarla al canal de correo electrónico, de email marketing, y adaptarla a los formatos adecuados para que tengamos buenos resultados. ¿Ok? Bien. ¿Por qué seguir apostando en el email marketing? Como decían ustedes, es una actividad que tenemos, que existe desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la tenemos que hacer mejor, tenemos que tomar buenas prácticas. ¿Qué te permite hacer el email? Tener máxima personalización. Es decir, todas las comunicaciones puedes llevarlas al nombre de la persona, a un número de cuenta, a los puntos que tiene en sus sistemas, en sus planes de fidelización. Todo eso lo podemos llevar a proponer productos que sean de su interés. Entonces, toda esa personalización y segmentación hacen que sea mucho más efectivo.
Podemos tener versatilidad, obviamente. Tenemos un gran alcance, ¿no? Y es muy rápido, ¿no? Nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero. Al darle clic, vamos a decir, al enviar una campaña, depende del tamaño de las bases de datos, etcétera, pero en menos de 20 minutos, una hora, vamos a pensar, si hablamos de una base de datos grande de 1 millón de suscriptores, ya estamos en el inbox de las personas. Entonces, tenemos que aprovechar eso y es por eso lo que tenemos que pasar al email marketing. También las campañas de prueba de test A/B, esos funcionan muy, muy bien, es decir, hacer una prueba de asunto, una prueba de contenido a una pequeña muestra de la base de datos y entonces después medir qué es lo que funciona mejor y entonces lanzar esta campaña a todos nuestros suscriptores. Eso funciona muy bien, es automático también y bueno, es algo que hace que la tasa de apertura también crezca. Hablamos también que el email marketing tiene un retorno de inversión de 40:1, es decir, por cada dólar o cada peso que invertimos vamos a tener un retorno de inversión de 40. Claro, esto es con el tiempo y esto es siguiendo buenas prácticas y volcando toda esa estrategia a hacerlo correctamente, con un objetivo, con una estrategia tal cual. Bien, pero ¿cuáles son los primeros pasos o qué es lo que tenemos que hacer para arrancar o para hacer email marketing? Obviamente lo primero que tenemos que tener es una base de datos, pero no es una base de datos que obtengamos de una forma cualquiera, vamos a llamar así. Tiene que ser una base de datos rentable y algo muy importante que tiene que ser una base de datos propia. Es decir, que el concepto que se utiliza en email marketing es de opt-in, es decir, que se solicite o se obtenga este dato a través de canales y que las personas se registren y se conviertan en visitantes, los convertamos en suscriptores, es decir, a través de un formulario de registro y que la persona nos dé la autorización de recibir información de nosotros. Eh, Aparte de que legalmente esto es lo que se tiene que hacer, también es rentablemente, es mucho mejor. Es decir, vamos a tener muchas mejores conversiones con una base de datos que se apropie, que esté bien actualizada y bien depurada. Tenemos que comprender también cuál es nuestro embudo, nuestro famoso funnel de ventas, sobre todo para ver qué comunicación, qué contenidos vamos a generar dentro de estos periodos o estas fases diferentes de este embudo. Y aquí viene la frase trillada que utilizamos siempre desde hace mucho tiempo, toda la gente que hacemos internet, el contenido es el rey. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de qué contenidos, qué tipo de comunicación vamos a hacer hacia nuestra audiencia. Obviamente, crear campañas relevantes y contactar de una forma genuina para nuestros suscriptores, para nuestra audiencia. Algo que antes, porque hay muchas empresas que ya están cambiando en ese sentido, que se utilizaba era hacer shots, como les decía, eh, todos los días o cada determinado tiempo con el mismo contenido, con la misma oferta, y hablando de una oferta de promoción, y eso probablemente habrá que repensarlo, habrá que modificarlo, porque tenemos que ser genuinos, tenemos que hacer que la gente espere nuestro newsletter, vamos a decirlo así, cada semana, cada 15 días, porque la información que viene ahí es auténtica, vamos a llamarlo así, y conecta con nuestra audiencia, con nuestros suscriptores. Y obviamente un punto que es muy, muy importante es que utilicemos los reportes para optimizar campañas. Parecería ser que los reportes ahí están y que es algo trivial, pero hay muchas empresas, muchas personas que no utilizan los reportes para medir los resultados y sobre todo para mejorar en las campañas siguientes que se van haciendo. Entonces, eso es lo que de principio tenemos que ir haciendo para generar una buena base de datos. Pero ¿cómo crear esta base de datos rentable? Ok, algo que es importante es que por lo general tenemos muchas iniciativas que van desde el offline, en el online, por ejemplo, hacemos campañas en AdWords, campañas en Facebook, campañas hacemos posts en los blogs, y todo esto lo que busca por lo general es llevar tráfico a nuestro sitio, llevar tráfico a nuestro e-commerce. Entonces, tenemos que buscar cómo atrapar o cómo crear ese visitante, cómo crearlo en suscriptor. Y justamente lo que tenemos que buscar es esos leads.
Entonces tenemos que buscar la forma de poderlos capturar y poderlos captar y convertirlos en suscriptor. Entonces, ¿qué es el fuerte? Es generar un formulario de suscriptores en donde tú puedas siempre pedirles que dejen tu dato, que dejen su información y vamos a hablar de correo electrónico. Tenemos que generar este lead magnet, es decir, esta atracción para que la gente nos deje su dato. De alguna manera ya gastamos en llevarlo a nuestro sitio. Hagámosle una oferta o hagámosle una buena, ¿cómo decirlo? Un regalo, algo que le guste y que haga que deje su dato. Y lo más importante también es ofrecerle que los datos van a estar seguros, que la información va a estar segura, que no va a ser compartida y sobre todo que le vamos a ofrecer información cada determinado tiempo, por ejemplo. Entonces, cada semana te vamos a entregar las mejores recetas veganas para que puedas bajar de peso. Entonces, darle la confianza a nuestro suscriptor en este formulario, en esta landing page, donde nos va a dejar sus datos, para que sí nos deje los datos y que sepa que no lo vamos a molestar de otra manera, ¿no? O sea, no vamos a utilizar sus datos, no vamos a rentar su información para que les lleguen otro tipo de campañas, sino que solamente vamos a hacerle llegar contenidos para lo que fue registrado. Y como les decía, obtener otros canales online para generar estos registros. Por lo general, hablamos de pedir o un correo electrónico, ¿ok? O el nombre, y de dónde es, vamos a decirlo así. Hay un hilo muy delgado entre qué tanta información tenemos que solicitar, o qué tan poca información tenemos que solicitar. ¿Por qué? Porque si pedimos, no sé, un formulario de 15 preguntas, de 15 campos, seguramente al campo número 4 quizás se van a cansar o ya no van a continuar. Si pedimos solamente el email, corremos el riesgo también de que no tengamos un nombre y no sepamos cómo personalizarlo. Entonces, habría que hacer un punto medio. Desde mi punto de vista, pedir email, obviamente, el nombre y otro dato como fecha de nacimiento para poder conocer su edad y sexo, ¿no? Entonces, esos 3, 4 datos que fácilmente nos los pueden dar, quizá no los hacemos obligatorios, pero que sí nos los puedan proporcionar para después poder empezar a cumplir. Y después, conforme la gente se va fidelizando en el canal, entonces sí hacer algunas campañas para complementar un poco más estos datos y poder segmentar con un poco más de información y de aficiones. ¿En dónde podemos poner el tipo de información que podemos mandar es, bueno, podemos regalar ebooks, white papers, infografías, es decir, descuentos, un curso, videos exclusivos, entonces cuentas free, vamos a decirlo así. Entonces, todo esto es un gancho para que la gente de alguna manera se registre. Es muy importante también el mantener depurada la base de datos. Es decir, que el momento en el que empecemos a utilizarla, sepamos que los correos se depuren porque no existen, porque no los abren, etc. Y otra parte importante es en dónde voy a colocar mi formulario de suscripción. Y la respuesta es en todos lados donde quieras, donde puedas ponerlo. Dentro del sitio, en el blog, en el sitio web, dentro de los artículos, al final de cada post, por medio de pop-ups, en sidebars. En todos estos fueron los canales sociales, pero también en el mundo offline, cuando regresemos a esta nueva normalidad, los restaurantes, por ejemplo, pues también pueden tener lo que llamamos las activaciones, una tablet donde pueden pedir por lo general la encuesta de satisfacción, pero también pedir el correo electrónico y en ese momento dar un regalo. Hay algunas cadenas de restaurantes que lo hacen muy bien, porque llevan esto y ponen una aplicación en la tablet donde dan una ruleta para ver qué les dan de regalo en ese momento o en la siguiente visita, ya sea un postre, un aperitivo, etc. Entonces, esto engancha para que te dejen su correo electrónico, te dejen el correo electrónico real también y no sea nada más por llenar el formulario, y en ese momento poder responder con un correo de bienvenida, etcétera,
y registrar ese correo en la base de datos. ¿Ok? Aquí vemos algunos ejemplos. También después de esto es importante que conozcamos a nuestros suscriptores para poder hacer esta segmentación. ¿Qué intereses tienen? Claro, esto se va a ir haciendo poco a poco conforme vamos creando envíos, conforme vamos generando información de ellos. Y también es muy buena idea poder enlazar nuestros otros sistemas, por ejemplo, un CRM para saber cuáles son las últimas compras que ha hecho, cuáles son los intereses que tienen, en nuestro e-commerce, obviamente, qué productos han visitado, para poder saber también qué tipo de información los vamos a enviar y entonces dirigir todas nuestras campañas. Bien, hablando un poquito de este embudo, ¿dónde puede ser? Bueno, desde el top of the funnel, desde el principio donde entran el suscriptor, el prospecto, podemos definir una secuencia de mensajes. Una secuencia en donde los contenidos van a ser diferentes, en donde primero probablemente vamos a darle la bienvenida, vamos a darle una promoción o un regalo, y después vamos a irle llevando de las características de nuestro producto, de cuál es la forma en donde tenemos un buen servicio a clientes, donde se puede contactar con nosotros y llevar una oferta. Entonces, todo esto lo tenemos que llevar del funnel. ¿Para qué? Para que lo vayamos cumpliendo. Y también, obviamente, ver ciertas condiciones o criterios que vamos a llevar de acuerdo a cómo va interactuando en este mismo funnel cada uno de los suscriptores o los leads. Algo también importante es que que creamos contenidos dinámicos en nuestras campañas de correo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, Josefina, que tiene 29 años, y le gusta o está interesada en los descuentos de ropa, no le mandemos, no sé, una promoción para hacer un viaje, para hacer un viaje de golf, vamos a decirlo así, ¿no? O artículos de golf. Entonces, ella tiene estos ciertos intereses porque ha visitado ciertos productos, ciertas secciones de nuestro sitio y ha hecho diferentes compras. Entonces, la idea es llegar a saber eso. Entonces, a cada uno poderle entregar información, obviamente para que sea más rentable, para que tenga mayor conversión, pero sobre todo para no molestar y para no, más que molestar es para no saturarlos con información que probablemente no sea interesante ahí para ellos. ¿Qué tipos de campaña podemos hacer a través del email marketing o de campañas de email marketing? Bueno, desde mi punto de vista, el newsletter es la herramienta o el arma más importante. ¿Por qué? Porque independientemente que también pueda hacer promoción, su objetivo es fidelizar, su objetivo es dar posicionamiento, es generar tráfico también a nuestro sitio y comunicar tal cual. Entonces ahí es donde vuelvo con la frase trillada del contenido es rey. Tenemos que saber qué contenidos vamos a mandar en nuestro newsletter y acá la pregunta que siempre se hace es, ¿y cada cuánto tiempo tenemos que hacer nuestro newsletter? Semanal, diario, cada 15 días. Bueno, y esa respuesta se tiene que analizar y se tiene que dar de acuerdo a cada cuánto tiempo podemos generar contenido interesante para nuestra audiencia. Entonces, si somos capaces, vamos a decirlo así, de generar contenido diario, semanal, entonces hagamos nuestro newsletter semanal o diario. Por ejemplo, alguna revista, algún periódico, algún diario, tiene capacidad, digamos, o genera información todos los días. Entonces puede hacer un boletín diario con todas las noticias más importantes del día. Pero quizá una empresa de retail, las ofertas se van concentrando y solamente se puedan hacer, o la información más que nada, se pueda generar cada semana o cada 15 días. Entonces hagamos el newsletter cada semana, cada 15 días. Lo peor que podemos hacer es definir un newsletter cada determinado tiempo y no cumplirlo. Es decir, si definimos que nuestro newsletter es semanal, cumplámoslo y cada semana generemos contenidos para hacerlo. Y lo peor o más todavía es que si no generamos contenido, entonces repitamos este contenido en cada newsletter. ¿Por qué? Porque entonces se va a crear una falta de interés, un desinterés en nuestra audiencia y probablemente al tercer newsletter ya no lo vayan a abrir porque van a pensar que justamente siempre les hablamos de lo mismo. Entonces,
Este newsletter es muy importante, pero hay que también definir muy bien cuál es la periodicidad y el contenido que vamos a poner. También tenemos obviamente todos los envíos o las campañas promocionales que funcionan muy bien, pero también tenemos que irlas adecuando a nuestro newsletter y a nuestras promociones y a nuestro email promocional. ¿Por qué? Porque si hacemos solamente campañas promocionales, puede ser que la gente no se sature y termine por desuscribirse o termine por no abrir nuestros correos. Entonces, pensemos en una forma. Tengo contenido para generar un newsletter quincenal o cada semana. Vamos a pensar semanal. Entonces, bueno, todos los jueves a las 10 de la mañana va a salir nuestro newsletter, o todos los lunes a las 10 de la mañana. Pero también voy a hacer un envío promocional en los martes o los viernes, dependiendo de cómo lo defina, para ir mezclando estos envíos. Obviamente dentro del newsletter podríamos también poner alguna promoción en algún banner por ahí que no sea tan grande, pero vamos mezclándolos y vamos haciendo este tipo de campañas. Después tenemos todas las campañas estacionales y que tienen que ver con pues todos los grandes eventos que pudiera haber, es decir, el hot sale, día del padre, el día de la madre, el día del niño, etcétera, todo el día de la independencia, o sea, todos esos, yo les llamo pretextos que existen para poder hacer una buena venta y poder hacer también ofertas especiales. Esas sí son muy agresivas, déjenme decirlo así, donde van directo a vender, pero que van reforzando, todo esto funciona y se refuerza de nuestro newsletter y de nuestras campañas que normalmente hacemos promocionales. Entonces, hay que hacer estas estacionales, hay que hacerlas y también dar esas buenas ofertas. Y después también tenemos los envíos transaccionales, es decir, todo lo que ocurra o envíos uno a uno a cada usuario, ahí sí ya son usuarios o de nuestro e-commerce, para fomentar que compren más o fomentar carritos abandonados o productos que han visitado. Todo que tiene que ver con la experiencia de compra, con lo que han visitado dentro de nuestros sitios o de nuestro e-commerce. Estos emails transaccionales, por ejemplo, en Doppler son uno a uno, y en Doppler tenemos campañas que pueden ser integradas a los principales herramientas de e-commerce y que en automático pueden estar saliendo de acuerdo a lo que sucede o al comportamiento de cada uno de nuestros suscriptores dentro de nuestro sitio o de nuestra plataforma de e-commerce. Bien. Vamos a hablar un poquito de la estructura de las campañas. Algo muy importante siempre, obvio. Hay cosas que son muy obvias, pero las tenemos que mencionar porque a veces se pasan, ¿no? Entonces tenemos que incluir el logo, ¿no? Tenemos que incluir nuestro logo porque es lo que viste, lo que hace la recordación. Pero algo muy importante también es indicar los beneficios. Vamos a hablar de campañas promocionales o de campañas estacionales. ¿Qué beneficio vamos a tener en el hot sale? ¿Qué beneficios vamos a tener en nuestra venta nocturna? En la promoción de fin de semana, etcétera. Entonces, ¿qué beneficio vamos a tener? Siempre es importante, parece mentira, pero a veces no se agregan precios cuando estamos poniendo algún producto en específico. Es importante porque la gente, de acuerdo a esto, obviamente si es un buen precio, de acuerdo a esto le va a dar clic, va a hacer ese call to action hacia incentivar la compra. Entonces, es importante agregar estos precios o los descuentos que se van a manejar. El call to action, sumar la llamada a acción, es importantísimo porque esto es lo que nos genera tráfico. Y a veces también lo hacemos muy trivial, pero le damos clic, vamos a pensar en el sombrero, en los zapatos, y lo llevamos al home de nuestro sitio o al home de nuestro e-commerce y ya sabemos que tiene interés de alguna manera en ese sombrero. ¿Por qué no lo llevamos directamente al producto donde ya viene casi el botón para que en ese momento lo agregue el carrito? Hagamos eso porque eso es lo que hace que sea mucho más o tengamos mucho más conversiones. Las imágenes deben ser atractivas, pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado en los pesos de las imágenes y en poder distribuir en las piezas de mail diferentes imágenes y ponerlas con textos. Ajá. O sea, el texto de nuestro HTML, vamos a decir, de nuestra pieza de mail,
que sea también una parte importante porque, como ustedes saben, cuando recibimos los correos electrónicos, hay veces en que no se despliegan las imágenes de primera intención. Tenemos que darle clic en descargar imágenes. Entonces, pongamos también información importante en texto para que eso siempre llegue al momento de abrir el correo y, aunque no se descarguen imágenes de principio, incentivar el clic a descargar imágenes porque el contenido que viene en texto es interesante. ¿Ok? Obviamente el asunto, el título que sea muy interesante, es un reto, vamos a decirlo así, el poder tener un asunto interesante en 50 o 55 caracteres para que la gente intente para que abra el correo, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos también en el tipo de palabras que existen en ese asunto. Yo les recomiendo que vayan y revisen cuáles son en los filtros anti-spam, cuáles son esas palabras que los filtros anti-spam siempre revisan para que no caigamos en eso, ¿no? Porque podemos tener una muy buena base de datos, podemos tener un muy buen contenido de correo, pero si en el asunto ponemos una palabra y nos detectan como spam, entonces puede ser que llegue a la bandeja de correo no deseado. Entonces también hay que cuidar mucho ese asunto. Y obviamente también mostrar los medios de pago, es decir, de qué forma podemos pagar, si va a haber meses sin intereses, cuáles son los tipos de pago que podemos utilizar. Bien. Hablando un poquito de una secuencia justamente de acuerdo al comportamiento que tenemos en los correos, acá tenemos del lado izquierdo, tenemos un primer correo, vamos a pensar, ¿no? Que lanzamos con algunas ofertas, con algunos de nuestros productos, y vemos que la gente que por el comportamiento que tuvo este correo, le da clic en macetas. Un segundo envío podría ser a esas personas que le dieron clic en ese producto tipo maceta con otras macetas más, con ofertas específicas de esa maceta. Después de cierto tiempo podemos programar que sea después de que le da clic inmediatamente, pero puede ser después de 10 minutos, después de 24 horas, etcétera. Eso va a depender un poquito de nuestra estrategia. Y una vez que enviamos o hacemos este segundo envío, podría ser que la gente que abre este correo, entonces sí lo atacamos, vamos a llamarlo así, con una oferta muy, muy, muy especial, vamos a decir, muy, muy agresiva, para que entonces compren y en ese momento los llevemos al carrito de compras desde un primer envío, que fue en general nuestros productos, un segundo envío, en donde ya va a una sección específica por el tipo de producto, a una oferta especial, o inclusive al producto que le dieron clic específicamente y armar esta campaña dinámicamente. Todo esto con una campaña de automation, que justamente ahorita vamos a mencionar. Dentro mencionamos o hablamos de las campañas que son las generales o las que son de shot, ¿no? El newsletter, las promociones, todo. Pero también existen las campañas de automatización. Estas campañas de automation tienen que ver y se generan una sola vez y después automáticamente con los comportamientos o las diferentes situaciones que pasen en nuestros sitios. Vamos a hablar primero de la campaña por fechas programadas, es decir, y la típica es la de cumpleaños. Entonces podemos programar que todos los días a las 9:30 de la mañana lancemos un correo electrónico para felicitar a todos los que cumplen años ese día. Entonces, la definimos en un solo momento, en un principio, y automáticamente esta campaña va a correr todos los días. Y no solamente podemos hacer que corra en ese mismo día, sino podemos programar que sea unos días antes, unos días después. Unos días antes, por ejemplo, la de cumpleaños es, sabemos que en este mes es tu cumpleaños, o bueno, 10 días antes va a ser tu cumpleaños en 10 días, te invitamos a que nos visites o bueno, entres a la tienda y te vamos a regalar por ser tu cumpleaños una botella de vino o un producto específico. ¿Ok? Entonces, podemos irlo llevando y en la fecha tal cual el mensaje de felicitación por el cumpleaños. Otro tipo de campañas y que son muy interesantes es la campaña a través de RCS, es decir, que podamos ligar el email marketing con nuestro blog.
Y esto es que vamos a pensar, toda la semana, el lunes se genera un post en el blog, el martes otros 2 posts, etcétera. Podemos programar para que los viernes a las 9 de la mañana salga una campaña que de manera dinámica arme el contenido de acuerdo a los posts que durante toda la semana se generaron. Y entonces es como una especie de resumen de noticias o de post que les va a llegar que le va a llegar a nuestros suscriptores, justamente con una liga a ese mismo post del blog para que genere ese tráfico tal cual a nuestros sitios. Y sobre todo que es un recordatorio para las personas que quizá no entraron al blog durante la semana, pero que en ese momento puedan encontrar todo el contenido que se generó durante la semana. Esa campaña es muy interesante y la tenemos disponible, vamos a decirlo así, es muy fácil de utilizar. Otro tipo de campañas es de suscripción a listas, y esta es la típica cuando hacemos un formulario, cuando una persona se registra en nuestro sitio y le damos un mail de bienvenida, lo que decíamos, un código de promoción, información importante después de cierto tiempo. Entonces hacemos una batería, vamos a decirlo así, de correos a una persona que se registró y lo vamos llevando, nutriéndolo sobre el embudo. Ok. Eh, También hay campañas de comportamiento en las mismas campañas. Es decir, eh, hacemos un envío y respondemos de acuerdo a lo que esté sucediendo en esta campaña. Si las personas que no abrieron el correo, las personas que abrieron el correo, los que le dieron clic en alguna liga específica. Entonces, respondiendo a esos comportamientos con otro tipo de campañas o otro contenido, o inclusive podemos enviarle un mensaje de SMS, por ejemplo, o también podemos catalogarlos o calificarlos. Es decir, las personas que le dieron clic en la liga donde hay macetas, entonces podemos definir como una de sus preferencias que es macetas y la podemos agregar a una lista diferente para después poder trabajar con ella. Pero vamos reaccionando de acuerdo a ese comportamiento. Y las campañas de comportamiento en sitio, para todos los que tienen un e-commerce, por ejemplo, son muy interesantes porque podemos hacer de acuerdo conforme están visitando nuestro sitio o ciertos productos que visitan, de productos visitados, entonces podemos reaccionar enviándoles un correo electrónico del tipo, sabemos que tuviste interés en este producto y le mandamos las características específicas del producto o le mandamos una oferta, un descuento especial, etcétera. Todo esto de una manera automatizada. ¿Cómo lo hacemos en Doppler? De esta manera, con un workflow en donde podemos, cualquiera de estas 4 o 5 campañas que mencionamos, las podemos ir llevando y definiendo a través de un workflow, tal cual hacemos un envío. Si le hizo clic en cierto producto, respondemos con una campaña. Si no le hizo clic, entonces después de cierto tiempo, de 24 horas, entonces guárdame en una lista. ¿Para qué? Para saber que no le hizo clic y mandarle después otra campaña de refuerzo. Y así vamos llevándolo. Las campañas de carrito abandonado, por ejemplo, que podemos ligar con las diferentes herramientas de e-commerce, funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque una persona que dejó ahí después de 2 días 2 o 3 productos en su carrito de compra, entonces le hacemos un recordatorio que dejó esos productos y recordándole que ahí los tiene disponibles y por qué no los compró, digamos, ¿no? O de plano podemos ser más agresivos, es decir, bueno, ahí están estos 3 productos y te damos un descuento, vamos a decirlo así. Entonces, toda esa estrategia que armamos por fuera, la volcamos aquí en este workflow y lo mejor es que todo es en automático y de manera dinámica de acuerdo al e-commerce que nosotros tengamos implementado. Entonces podemos hacer este tipo de campañas dinámicas. Algo muy importante, ya como vamos de tiempo, ya casi terminamos. Algo muy importante también es cuáles son los KPIs o qué es lo que podemos medir dentro de las campañas de email marketing. Tal cual los clásicos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cuántos correos se entregaron? ¿Cuántos correos rebotaron? ¿Cuántas aperturas tuvimos en nuestros correos? ¿Cuántas personas o quiénes le dieron clic? Y esa tasa de clic, ya sea por campaña o por aperturas, ¿no? Ahorita voy a mencionar un poquito de esto. Entonces, todo esto lo podemos medir de manera gráfica en general de las campañas o nos podemos ir al detalle para saber específicamente una persona
en qué momento, qué hora, qué día le dio clic, inclusive si utilizó un navegador X o si utilizó un dispositivo móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos ver. Y lo más importante, y aquí la moraleja es, utilicemos estos reportes, estos KPIs, para tomar decisiones y mejorar en nuestros siguientes envíos, en nuestras siguientes campañas. Muy bien. Obviamente podemos ir registrando y poder saber cuál es el comportamiento de estos usuarios dentro de nuestras campañas. Entonces podemos saber, por ejemplo, cuáles son nuestros lectores o receptores más fieles en nuestras campañas de correo electrónico. Entonces los podemos calificar con 3 estrellas, por ejemplo. Le ponemos 3 estrellas a las personas que de los últimos o de los 5 correos, campañas enviadas en el mes, nos abrieron 3. Y las personas que le dieron clic a alguna de esas ligas, esas personas le dieron clic a alguna liga, entonces lo ponemos como 3 estrellas. Entonces sabemos que esta persona es muy fiel a nuestras comunicaciones. Entonces podemos hacer también segmentos y campañas muy, muy enfocadas a ellos. Entonces tenemos la capacidad con estos KPIs de poderlo registrar, poder saber. Y ya nada más al final, para también, el tiempo es un poquito corto, pero también para dar algunas recomendaciones de cómo evitar también los filtros anti-spam. Es decir, es una lucha, vamos a decir, constante, iba a decir de nosotros como herramienta, pero también es una lucha de los usuarios de email marketing con sus suscriptores, porque en medio hay algo que se llaman filtros anti-spam. Es un filtro en donde deja pasar o no deja pasar un correo a bandeja de entrada de acuerdo a cómo esté armada esta pieza de mail o este contenido. Entonces, algunas recomendaciones así muy rápidas son, utilicen siempre las etiquetas alt o de texto alternativo. Dentro del HTML, ustedes algunos sabrán que puedes poner un texto y ese es un texto que va a aparecer cuando la imagen no se despliega. Siempre recuerden que cuando les llega un correo, hay veces en que le tienen que dar clic para desplegar esa imagen. Entonces, este texto alternativo se despliega cuando la imagen no aparece. Entonces, es muy importante porque ese texto alternativo debe llevar información que incentive para descargar esa imagen. Obviamente ya platicamos de los asuntos, es muy importante porque el asunto es directamente proporcional a la tasa de apertura de nuestros correos. No cortar las URLs, esto es, que siempre vayan las URLs completas, vamos a decir, en donde esté nuestro sitio. ¿Por qué? Porque al hacer el tracking, se toman esas URLs y entonces se puedan medir. Regular la frecuencia de envíos, como decíamos. No es lo mismo que mandemos un newsletter semanal a que mandemos una promoción con el mismo producto, con el mismo contenido, todos los días o cada tercer día, ¿no? Tenemos que revisar muy bien esto. Utilizar formularios doble opt-in. Platiqué un poquito del opt-in, que es el que nos den la autorización para estar dentro de la lista o para recibir nuestra información. Otra técnica que hay, que se llama, es de doble opt-in, es que una vez que la persona da clic en el formulario para registrarse, enviamos un correo. ¿Para qué? Para estar seguros que el correo que se capturó es de esa persona. Entonces hacemos un doble check, vamos a decirlo así. Esta persona, al recibir este correo, le da clic y entonces activa su suscripción. ¿Qué diferencia hay entre utilizar un doble opt-in y un opt-in sencillo? No hay más que calidad de base de datos. Entonces, vamos a sacrificar un poquito de suscriptores, sí, pero vamos a tener mucho mayor calidad. Entonces, yo recomiendo el doble opt-in. Y lo más importante es, en el formulario, al momento que le den enviar, poner un letrero o avisarle al cliente que va a recibir este correo y que tiene que hacer ese pequeño proceso. Avisándolo es muy sencillo y va a funcionar. En Doppler tenemos toda la funcionalidad en nuestros formularios para poder hacer este doble opt-in sin necesidad de hacer ninguna programación. Y también algo muy importante es utilizar o configurar el domain key y el SPF, que son unas técnicas de cifrado de correos para evitar la suplantación de remitente, vamos a decirlo así. Es decir, en términos muy, muy generales, es que mi dominio es patito.com.mx. Entonces, yo patito.com.mx le doy permiso, en este caso a Doppler o a las herramientas de envío de email marketing, a hacer correos en mi nombre. Y eso lo que hacen es que los filtros anti-spam lo checan y entonces saben que es un correo auténtico, vamos a llamarlo así. Entonces eso también ayuda a la entregabilidad de nuestros correos.
Me voy muy rápido, entonces más o menos en la industria retail, cuáles son los promedios esperados o lo que se ha tenido en la de belleza, en los masivos, son estos más o menos. Una tasa de apertura que esté entre el 13, 14, un 20%, es una tasa de apertura muy, muy buena. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas o buenas prácticas para que esto vaya creciendo. Obviamente tenemos clientes que tienen tasas de apertura del 40%, que ya están muy maduros en su estrategia. Para arrancar, creo que esto es algo bueno, un 13, 14%, 15%, pero es mejorable y tenemos que ir haciendo que no. Con un CTR, que el CTR tiene que ver, que es el porcentaje de clics que le dan a las piezas de mail, las personas que le dan clic, con respecto al envío completo, y el CTOR, que es con respecto a las aperturas, porque también es bueno medir nuestra audiencia que abrió y que vio el contenido como tal, qué tanto le interesó este contenido, y pueden ir entre el 6, 7, inclusive hasta el 10%. Esto tenemos que estarlo midiendo constantemente y tenemos que estar haciendo ajustes o mejorando para que siempre vaya a la alza. Y como les digo, es bueno, no sencillo, pero relativamente fácil llevar una estrategia para irlo subiendo poco a poco para llegar a niveles de 20, 25% de tasas de apertura, que serían muy buenos, y de CTRs del 2, 3%, y de CTORs hasta quizá del 15%, que sería muy, muy, muy bueno. Muy bien. Ya para terminar, un checklist de qué es lo que tenemos que hacer para hacer un email marketing es, bueno, generar y aumentar mi base de datos. De repente nos preguntan, oye, es que yo tengo una base de datos muy pequeña. No, bueno, no importa. Puedes arrancar con una base de 200 suscriptores, de una base de 5,000 o lo que sea. Lo que sí es muy importante es que generes estas iniciativas que platicamos para ir aumentando tu base de datos. Configurar muy bien la cuenta de email marketing, todos estos, los remitentes, el tipo de correo que vamos a integrar, quiero decir, en su estructura, etc. Hacer un calendario de los envíos, ¿no? Y que se haga, o sea, si nuestro newsletter lo definimos cada 15 días, cada semana, realmente hacerlo, y las campañas, calendarizarlas, que sean de promoción, y las campañas de tiempos. Cada una de estas campañas que tenga un objetivo, ¿no? Porque eso es importante para saber qué vamos a medir, y revisar los reportes también para mejorar. Algo importante es que tenemos que generar un vínculo con nuestra audiencia, con nuestros suscriptores, un engagement que tenemos que ir llevando a través de nutrirlo con nuestros contenidos. Si mandamos una campaña de email marketing, déjenme ponerlo simple, una vez al mes o una vez cada 2 meses, sin contenidos importantes, interesantes, seguramente no va a funcionar. Si hacemos una estrategia y los vamos llevando, sin saturarlo, pero lo vamos llevando en este nurturing, en este engagement, entonces seguramente nuestras campañas van a ser rentables, y sobre todo vamos a crear un vínculo con nuestra audiencia, que aunque no nos compren quizá a través del e-commerce, sí vayan a las tiendas y nos compren en nuestras sucursales, etcétera, ¿no? Pero vamos a crear un vínculo con ellos, sobre todo por el contenido. Muy bien, pues bueno, hasta aquí los quiero invitar a nuestro sitio de Doppler Academy, que es una iniciativa que tenemos, que ya la teníamos antes, pero la reforzamos y la renovamos este año, en doppleracademy.com, que es para capacitarte, para tener capacitaciones de marketing digital gratis. Tenemos cursos, son cápsulas, son webinars que tú puedes tener acceso, y no solamente que seas cliente de Doppler, sino cualquier persona puede entrar, registrarse y tener estas capacitaciones. Bien, hasta aquí, si quieren, voy a leer algunas de las preguntas que están por acá y vamos a contestarlas. Claro, y Jorge Juárez nos pregunta, con esta nueva normalidad en la vida de los mexicanos de comprar en línea, se viene una ola de email a nuestro correo. ¿Cómo evitar ser invasivo? Es una excelente pregunta. La primera respuesta es,
había muchas empresas que ya eran invasivas desde antes, ¿no? Entonces ahora tenemos que ser muy cuidadosos justamente con todas estas buenas prácticas, con la definición de los tiempos en los que vamos a hacer nuestros newsletters, nuestras promociones, y lo más importante, y la frase que decimos siempre trillada, el contenido es el rey. Es decir, mientras tú tengas contenidos interesantes, generes contenidos que la gente reciba bien, lo más seguro es que continúen abriendo tus campañas de correo electrónico. Y lo más importante también es que veas los reportes, si tus tasas de apertura se mantienen, si tu tasa de desuscripción no disminuye, o, bueno, perdón, no crece, quiere decir que vas bien. Si ves que alguna de esas no está funcionando, entonces habrá que modificar la estrategia y replantearla. Entonces, creo que es más bien un tema de responsabilidad, vamos a decirlo así, para que utilizando buenas prácticas no seamos invasivos, tal cual, tal cual. Nunca vamos a ser invasivos si generamos estas nuevas prácticas. Otra pregunta de Jorge Juárez es, ¿cómo se hace la integración de Doppler con Shopify? Bueno, la primera respuesta es que es muy fácil. Doppler tiene una integración directa con Shopify, en donde dentro de Doppler tú sigues un wizard ahí muy fácil, pones tus credenciales de Shopify, y en Shopify también pones que tiene el acceso a Doppler y vas a poder hacer campañas de carrito abandonado, campañas de comportamiento en sitio y campañas de productos visitados. Entonces, es muy interesante, aparte de que vas a poder compartir datos, información de Shopify hacia Doppler. Es muy sencillo. Puedes acercarte a alguno de nosotros para que te ayudemos y se tiene. Si vendo por e-commerce, ¿aplica Reus de Conducef? Claro, hablando de Reus, tengo entendido que es el tema de la banca principalmente. Sí tienes que, para las campañas de correo electrónico, sí tienes que tomar en cuenta si una persona no desea recibir información de venta. Entonces, sí tienes que hacerlo, tienes que checarlo, y sobre todo también respetar cuando una persona, ya no hablando de Reus, sino en general, cuando una persona se desuscribe de tu base de datos, no hacerlo. Las herramientas Doppler como tal, en automático, si una persona se desuscribe de una comunicación de tu cuenta, se inactiva y ya no va a recibir esta información. Yo hago mis campañas en MailChimp y uso la versión gratuita. Ahí, MailChimp. Mi base de datos es pequeña aún. ¿Me recomiendas quedarme con esta aplicación o tu opinión alguna mejor? Claro, bueno, yo qué te voy a decir. Te recomiendo que utilices Doppler, pero por dos sencillas razones. MailChimp es una herramienta que funciona y funciona bien, pero dos cosas muy importantes es la interfase de usuario para hacer una campaña es mucho más sencilla con nosotros, y también el soporte que todos nosotros te damos parecería increíble, pero en español y muy personalizado. Entonces, esas son algunas que yo como Doppler te podría decir, y que la experiencia que vas a tener utilizando una herramienta local, vamos a llamarlo así, te va a dar. Y te vamos llevando sobre justamente toda tu estrategia, y podemos asesorarte en cómo hacer las cosas mejor. Alejandro, ¿cuál es el tiempo idóneo? No sé en tiempo cómo vamos para las respuestas, para poder hacer los 3 envíos de un cliente segmento en específico. Vamos bien. Excelente, continuamos entonces. Ok, ¿cuál es el tiempo idóneo para poder hacer los 3 envíos a un cliente segmento en específico? Claro. Mira, cada mercado es muy diferente, porque si tú mandas una oferta, un newsletter o una promoción donde tengas 3 productos, le dan clic al segmento, pues decíamos el de las macetas, ¿no? Entonces, seguramente ese primer o ese segundo envío, esa primera respuesta, sí tiene que ser durante las siguientes horas. Y déjame decir, no es que sea de inmediato, pero puedes esperar unas 3 horas para mandarlo. Y una vez que le dieron clic, entonces probablemente ahí sí hay que ser un poquito más agresivo. Pero eso te lo va a dar la prueba y error, porque es de acuerdo a tu segmento, al producto que tú vendas. Lo que sí hay que hacerlo, tal cual, ¿no?
Alejandro Sosa, ¿cuáles serían las mejores herramientas para poder identificar intereses y comportamiento de nuestros clientes para poder segmentar de una buena forma? Claro. Dentro de Doppler tenemos algo que le llamamos Data Hub y que son campañas de seguimiento de comportamiento en sitio. Es decir, se van a ir registrando cuáles son las visitas que tengan todos los suscriptores, la gente que tenga registrada, que se van registrando, y a partir de ese registro tú puedes tomar las decisiones para hacer una campaña de automatización. Pero también puedes hacer una interfase a través de un API, vamos a decirlo así, con tu CRM o con tu sistema que tenga perdón, las ventas de algún suscriptor. Entonces, enlazar esa información para crear estos segmentos y entonces focalizar las campañas a esas personas muy específicas. ¿Ok? Sandra Ramírez, ¿hay algún problema si mando mis campañas con un mail normal que acaba en Gmail? ¿Es necesario comprar un dominio de email? Sí, la respuesta es sí. No hay problema en el sentido de técnicamente lo podrías hacer. De hecho, en Doppler nosotros tenemos un candadito que cuando pones de remitente una dirección de Gmail, te pregunta, oye, ¿estás segura que quieres usar Gmail? Porque no es una buena idea, ¿no? De que lo podría hacer técnicamente, sí. No vas a tener un mejor un resultado, probablemente tengas un mejor resultado si defines un dominio. Y sobre todo lo que comentábamos al final, que definas el DKIM y el SPF, el Domain Key. ¿Por qué? Porque esto hace que los filtros anti-spam te consideren como un enviador serio. Entonces, la respuesta, déjame desde mi punto de vista, es sí. Sí es necesario comprar un dominio. Evelyn, gracias. Tengo listas de correo que recabé en Expos con visto bueno del suscriptor para envío de correos. Intenté hacer campaña con MailChimp, pero no me pide hacer una campaña de claro, me pide hacer una campaña de confirmación seguramente de suscripción del suscriptor. Nos ha causado problemas para empezar las campañas. Con Doppler, ¿cómo funciona? Ok. Nosotros pedimos, cuando subes una lista y tienes cierta cantidad de correos, que nos des una especie de disclosure, que nos llenes un formulario con el origen de tus suscriptores. Déjame decirlo de esta manera. Nosotros confiamos en que el suscriptor obtuvo su campaña hasta que nos demuestre lo contrario. Déjame decirlo así. Entonces, revisamos esa lista, llenas ese formulario con el origen de tus suscriptores y hasta cierto punto, digamos, hasta cierta cantidad de correos, te permitimos hacer ese envío. Si ese envío tiene una tasa de rebotes muy alta, si tiene denuncias de spam, entonces ahí sí hablaría, o sea, lo primero es suspendemos la cuenta y hablaremos con ustedes para ver de dónde fue obtenida esta lista, esta base de datos, ¿no? Entonces, somos un poco flexibles en ese sentido, pero también somos estrictos, déjame decirlo así, confiamos en nuestros clientes, pero tenemos ciertos candados que poco a poco nos hacer. Y definitivamente no hacemos esta primer campaña de confirmación del suscriptor. Alejandro, muchas gracias. ¿Tienen integración con Magento? También. Sí, tenemos con los principales proveedores de e-commerce, Magento, Shopify, Vitex, principalmente. Tenemos con diferentes herramientas con esta integración que también puede ser. Así es. Otra pregunta. Hola, buenos días. ¿Existe algún listado de palabras que se detectan como spam o que depende, o de qué depende, perdón, que nos envíen a esta bandeja? Ok, buena pregunta. Existe por ahí, yo en algunos foros, en algunos blogs de email marketing, este tipo de palabras, pero son más bien recomendaciones. Obviamente los servidores o los filtros anti-spam de repente son un poco rígidos en ese sentido. ¿Por qué? Porque justamente lo que están haciendo es evitar este spam. Entonces, una es mejores prácticas y sí puedes encontrar algunas listas, algunas palabras que no debes utilizar, ¿no? Déjame pensar en la típica que son gratis, promoción, en el asunto sobre todo, son las que tenemos que evitar, pero sí habrá que estar revisando poco a poco porque los servidores o los filtros anti-spam lo que hacen es que
van cambiando conforme van sucediendo las cosas. Y tampoco son muy abiertos a decir estas son las palabras que utilizo, porque si no los spammers lo que harían es que las dejarían de utilizar, ¿no? Entonces, igual con prueba y error y con la práctica tenemos que ir revisando cuáles son las formas. Muy bien, bueno, parece que respondimos todas. Estamos en buen tiempo. Muchas gracias. Acá les quiero poner en agradecimiento que estuvieron acá con nosotros, con Ambo, en la plática, un código de promoción para planes mensuales o para planes prepago. Ustedes los invitamos a crear una cuenta gratis en Doppler y pueden obtener con este código un 35% de planes mensuales. Planes mensuales son los que de acuerdo a la cantidad de suscriptores que tienes, puedes enviar de manera ilimitada y cada mes tienes una cuota fija. O si no tienes campañas que sean ya muy armadas o que ya sean muy seguidas, puedes comprar créditos, vamos a decirlo así, que los puedes utilizar a lo largo del tiempo, y con esta promoción pues te damos el doble de créditos, también con este código promocional, por haber participado y por ser parte de este webinar. Muchísimas gracias, Luis. Fue muy interesante toda la plática. Quiero agradecerte nuevamente por haber participado, y también quiero agradecer a los espectadores que se quedaron todo el tiempo de la capacitación. Les quiero recordar, puse en el chat el link del canal de YouTube de la AMBO. Ahí pueden encontrar todas las capacitaciones que hemos hecho las últimas semanas, especialmente enfocado a PYME. Entonces les invito a visitar el canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para recibir las invitaciones para los próximos eventos. Muchísimas gracias a todos, y ahí cerramos el webinar del día de hoy. Gracias, Muchas Luis. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias.